El tema de este día es sanando el pasado. En Filipenses 3, versículo 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para muchos sanar el pasado es un proceso que comienza con el poder de la gracia de Dios. Para los que venimos ante la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros venimos rendidos y aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, ahí es donde el proceso de sanar el pasado comienza con el poder, con la gracia que Dios nos da a través de su amor, ¿verdad? A través de ese perdón por el cual Él nos da. Sanando el pasado implica aprender a perdonar tanto a los demás como a nosotros mismos. Ese pasado tiene que quedar ahí. Por eso decía aquí Pablo, hermano, yo mismo, en el versículo 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Nosotros conocemos la historia de Saulo, ¿verdad? Ya después siendo Pablo. Nosotros conocemos la historia de Pablo. Él da muchos consejos exhortadores, consejos de orientación, porque en todas estas epístolas que él escribía, él aconsejaba a las iglesias, las exhortaba, las guiaba, y él atravesando lo que él atravesó, él le decía a los demás que siguieran los pasos de él, así como también nos dice a nosotros a través de la palabra, que nosotros sigamos esos consejos, sigamos adelante, no viendo hacia atrás, sino que sigamos adelante, no recordando lo que quedó atrás, porque recordar lo que quedó atrás es como tener una raíz, y volver atrás es complicado porque ya después no se levantan las personas. Hay muchas personas que vuelven de donde el Señor los levantó. Hay personas que pierden lo que el Señor les ha dado, quizás con muchos años, con mucha experiencia cristiana. Regresan de donde supuestamente ellos salieron, de ese pasado. Les ganó el enemigo prácticamente y es mucho más difícil que regrese. ¿Por qué? Porque ese pasado no lo dejaron atrás. Siempre lo llevaban cargando. Siempre iban ahí con aquel peso, ¿verdad?, en su corazón de ese pasado. Por eso que dice de que sanar el pasado implica aprender a perdonar tanto a los demás que le hicieron daño como a nosotros mismos, que a veces también nosotros mismos nos hacemos daño. Le hicieron daño, ya sea amigos, amistades, familiares. Es necesario que usted perdone. Mayormente a nosotros los cristianos nos exhorta la palabra que tenemos que perdonar si alguien nos hizo daño en el pasado, porque en vano estamos haciendo lo que hacemos si nosotros no perdonamos, porque la palabra es clara, que así como Dios nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar también a las personas que nos han hecho daño. Amén. O que nos están haciendo daño. Amén. Porque muchos de los hombres de la antigüedad sufrieron persecución, sufrieron todo lo que sufrieron y eran seguidores de Cristo, y me imagino que ellos, para ser seguidores de Cristo, tenían que perdonar todo lo que aquellas personas les decían o les hacían. Hasta inclusive Jesús, llegando a la cruz, Él dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces allí Él perdonaba a aquellos que lo estaban asesinando. ¿Y nosotros quiénes somos para no perdonar? Porque nosotros estamos envueltos en ese pasado. No decimos: me hizo tanto daño, no merece perdón. En el pasado me hizo esto, no merece
en Cristo Jesús. Las heridas emocionales, los errores cometidos y los recuerdos dolorosos pueden ser una carga difícil de llevar, pero en Cristo encontramos restauración. Cuando venimos a los pies del Señor, Él restaura nuestra vida. Por muy golpeada que venga, nuestra vida es restaurada. Pero si nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor, Él nos restaura. No solamente restaura nuestra vida, restaura nuestra familia. Y olvidar y sepultar y sanar el pasado para avanzar. A veces, cuando pasamos por una prueba, pensamos que somos los únicos atravesando esa prueba tan grande que todos estamos pasando. Hay veces que pensamos que esa prueba que estamos pasando es única. Creemos que solo nosotros estamos pasando o atravesando esa prueba dura, cuando quizás hay otros que están atravesando otra prueba más dura que la que nosotros estamos atravesando. Dicen, soy cristiano, pero yo no olvido. Y entonces ¿a qué fuimos llamados? Si el Señor nos llamó a tener una vida transformada, nos llamó a ser criaturas nuevas, así como le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Que tenía que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo se admiró y decía que cómo él iba a entrar al vientre de su madre nuevamente, pero no entendía de qué manera le decía a Jesús que tenía que volver a nacer de nuevo. Y así muchos Amén. No hemos nacido de nuevo, no hemos aceptado al Señor Jesús, pero no hemos tenido esa conversión, ese nacimiento como verdaderamente Jesús lo está pidiendo. Nacer de nuevo, dejar todo lo que nos atormenta, dejar ese pasado, pero es difícil para muchos dejar eso. Pero cuando pasó lo de la epidemia, que es el COVID-19, muchas personas fueron marcados porque quizás perdieron sus seres queridos. O ese proceso que se pasó, me recuerdo yo, fue un proceso que junto con mi esposo lo vivimos, un mes completo solitarios. Para muchos, cuando yo he escuchado esa experiencia que tuvieron algunos, el pasar quizás aislado a través de esa epidemia, a muchos dicen de que hasta se divorciaron de la pandemia del COVID-19. Ya hace varios añitos, pero sí me equivoco. Pero es que cuando pasó ese proceso, que todavía muchos recuerdan esa vivencia, sí me recuerdo de que fue un mes completito, fue todo el mes de diciembre. Y los primeros días cuando yo estaba angustiada, pero muchos van a decir, pero si es cristiana, pero en lo humano siempre hay miedo, siempre hay temor. Y muchas personas para esa época a nivel mundial tuvieron temor. Y el temor más grande era perder a un ser querido, perder inclusive su propia vida. Y vivían en la zozobra de no contagiarse. Y yo recuerdo de que los primeros días yo no aguantaba, ¿verdad? Pero ya después mi esposo se contagió y ya éramos dos en la casa, pero aislados, prácticamente solitarios. Pero siempre nos hacían las pruebas y siempre salíamos positivos. A lo que yo quiero llegar es que me decía él que me tranquilizara, que no quería que me llevaran al hospital porque de ahí no iba a salir. Y yo recuerdo que yo solo cerraba mis ojos y lloraba. Y yo solo oía que él me tocaba mi hombro y me decía, ya va a pasar, ya va a pasar. Y así pasaba un día, otro día. Y yo siempre oía que me decía, ya va a pasar. Y en esos momentos, como les digo, es el pasado, pero es algo que sí marcó la diferencia. Que yo veía que él tocaba el piano, él cantaba, y pasaba tocando, cantaba, y yo con mis ojos cerrados, llorando, y él me volvía a decir, ya va a pasar, ya va a pasar. Y así pasamos,
pasamos todo el mes de diciembre. Y yo sentí que eso prácticamente nos unió más. Cuando muchos se han quejado de ese suceso que pasó, que muchos aún todavía recuerdan ese proceso que tuvieron que pasar. Ese proceso que fue amargo para muchos y muchos se quejaron. Inclusive muchos cristianos abandonaron la obra de Dios. ¿Por qué? Porque sí se aislaron. Dijeron cuarentena, cuarentena. Para muchos decían cuarentena, dejar de ir a trabajar. Y muchos cristianos dejaron de ir a trabajar, pero dejaron también de congregarse definitivamente. En ese proceso que pasó de esa pandemia, muchos cristianos flaquearon. Muchos cristianos volvieron a su pasado. Y ahora en la actualidad, muchos los recuerdan a ellos como grandes evangelistas, grandes predicadores, grandes cantantes que se alejaron a través de una prueba que la hicieron suya. Esa prueba que la hicieron de ellos mismos. Sí, lamentablemente muchas personas perdieron sus seres queridos. Y muchos cristianos también perdieron su vida. Pero en una prédica, como decía nuestro hermano, son hermanos que perdieron su vida, pero estaban caminando en el Evangelio y Dios prefirió mejor llevárselos, porque en el futuro podían fracasar. Pero muchos quedaron sin Dios y sin esperanza. Pero muchos se regresaron de donde Dios los rescató. Atravesaron eso de la pandemia y esa cuarentena y pasaron mucho que dijeron, bueno, las iglesias ya no se visitaban y lugares ya no se visitaban, pero definitivamente se alejaron de Dios, volvieron a su pasado. Amén. De donde Dios los rescató a ellos. Pero yo traía a relucir esto porque en esas pruebas duras es donde yo sentía que no era la voz de mi esposo el que me estaba hablando, sino que era Dios que me estaba diciendo, ya va a pasar esto, solamente confía, Dios te estoy levantando. Yo solamente lloraba, cerraba mis ojos porque no soportaba el dolor, pero yo oía que me decía, ya va a pasar esto. Y sí pasó, y aquí estamos para la honra y gloria del Señor. Amén. No fue el momento que teníamos que terminar ahí. Fue un mes completito y siempre salíamos positivos. Pero en ese momento, en ese mes que pasó allí, yo veía cómo mi esposo glorificaba al Señor cantándole. Yo veía que tocaba el piano y así. Y yo sentí de que aquí estamos. ¿Por qué volver al pasado? ¿Por qué volver de donde no tenemos nada que ir a hacer allá? Solamente es perder algo que el Señor nos está ofreciendo a nosotros, la vida eterna. Porque es fácil renunciar a lo que el Señor le está ofreciendo a usted o a lo que nos está ofreciendo a mí y a mi esposo. Es fácil, pero lo que está atrás de nosotros solamente es fantasía, solamente es algo que no va a durar permanentemente. Amén. Pero la salvación que el Señor nos está dando, que nos está ofreciendo, es permanente. A veces nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos olvidar el pasado? Necesitamos ir a Jesús, porque inclusive muchos amigos pueden preguntarse, pero yo ¿cómo voy a olvidar el pasado? ¿Cómo voy a olvidar ese daño que me hicieron? En primer lugar, ábrale su corazón al Señor Jesús. Amén. Ese es el primer punto, tomar la decisión, venir a los pies del Señor Jesús, hacerlo su Salvador, y Él, como todo caballero, va a entrar si usted se lo permite, porque Él está dando oportunidad. Y a los hermanos que realmente no quieren también dejar su pasado, igual, es porque no se ha renacido de nuevo, y tiene que dejar que el Señor Jesús entre permanentemente. Y lo segundo es, entreguémosle nuestro pasado al Señor Jesús. Cuando se entrega nuestra vida, Jesús incluye el presente, el futuro y el pasado.
Cuando nosotros venimos al Señor, de Él depende todo. De Él depende nuestra vida. De Él depende nuestro futuro y nuestro presente. Él sabe hasta dónde nosotros vamos a llegar. Nosotros no sabemos. No sabemos el día de mañana qué va a pasar. Nosotros no sabemos si de este día vamos a pasar